Muy buenas noches, saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Saludos de nuestro rector, del doctor Alfonso López Chaur, y con el cordial saludo de nuestro rector damos paso al saludo del doctor Víctor Caicedo Bustamante, director de la Escuela de Queridos Posgrado. participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos. Quien les habla, Guillermo Ruiz, un licenciado en educación con una maestría en ingeniería de sistemas, un doctorado en curso y una trayectoria que me ha dado la oportunidad de estar cerca de distintos momentos importantes en la inserción de las tecnologías de información, tanto en la educación básica regular como en la Universidad Peruana. ¡Wow! ¡Wow! He tomado este saludo hecho por una institución privada, Edumate, pero que lo hacemos nuestro, toda vez que hoy es el Día Internacional de la Matemática. Gracias a Edumate por el saludo que han compartido en las redes sociales y continuamos con lo preparado para la jornada del día de hoy. Iniciamos un ciclo de conferencias que comprenden el acto educativo e impacto de la tecnología. 3 conferencias. La primera, para el día de hoy, estrategias para el desarrollo de la racionalidad. La próxima semana aterrizaremos más en el tema práctico, pensamiento unitario, razonamiento estructurado. Y el 4 de abril trataremos el tema matematización e integralidad del acto de razonar. ¿Y por qué tomamos este asunto de la matemática a propósito de la fecha y el tema de la matematización? Porque indudablemente todo lo que es la lógica interpretativa, la secuencialidad, la serie de objetos, hechos o fenómenos, tienen que ver directamente con el acto de razonar. Y cuando hablamos de sistema de información, explotación de datos, hablamos de eso. Hablamos de series de tiempo, hablamos de series de hechos, hablamos de análisis de datos y comprender su esencia, su utilidad, su disponibilidad es razonar. Y es por eso que esto se hace mucho más importante y por eso cuando se contrata profesionales de tecnologías de información hoy en día, lo que primero se mide es habilidades de razonamiento. Y esto ya se está generalizando a todas las actividades laborales hoy en día, desde conductores de vehículos y pilotos de aviones hasta ingenieros, médicos y abogados. El acto de razonar. Así que hemos elegido por eso este tema y porque en la universidad también lo que más importa es eso, el acto de razonar. Visto así, empecemos la jornada del día de hoy. ¿A qué nos referimos cuando tratamos sobre estrategias para el desarrollo de la racionalidad? Y además porque estamos encaminados a temporadas de mayor explotación de datos y de sistemas de información más complejos de los que tenemos hoy en día. La quinta revolución industrial, a portas, que se llamará la revolución cuántica, pronosticada para el año 2030, es para cuando los chicos de educación básica regular concluyan sus estudios. Es decir, los que han ingresado a primero de media hora, pero los que han ingresado a primer grado igualmente terminarán la primaria ingresando a los primeros momentos de la quinta revolución industrial. Y los que egresen de la universidad, evidentemente, los que han ingresado este año, van a ir de lleno a un nuevo tiempo de mayor explotación de datos, de mayor complejidad en la competitividad empresarial, de mayor complejidad en la toma de decisiones a escala de gobierno o empresa de todos los tamaños. Y es que el acto educativo e impacto de la tecnología nos interesa entonces justamente porque tenemos que ir remodelando el acto educativo, tenemos que ir preparando mentes para los nuevos tiempos, mentes para los nuevos tiempos. Cualquier técnica, la de hoy, la de mañana y las que sigan apareciendo, siempre esos equipos requerirán del acto de razonar de quien los utilice. Corría el año 1982
Y cuando ya se vislumbraba, ya se observaba el advenimiento de las computadoras y las posibilidades que éstas ofrecían a los seres humanos, se organizó un taller por el Centro Iberoamericano en esa época de informática y educación, y un ponente explicaba, en los países cada vez hay más equipos, pero cada vez hay menor cantidad de personas que razonen estructuradamente. ¿Para qué necesitamos tantos equipos, tantas computadoras, tantas posibilidades de enviar bombas si tenemos algún individuo con gran tecnología disponible, pero no con la suficiente capacidad para razonar estructuralmente y poder presionar un botón y destruir una ciudad? ¿Sí? Y eso va tomando cada vez más importancia a la luz de los acontecimientos recientes en que tenemos más tecnología y necesitamos de más individuos que puedan razonar frente al equipamiento. Cada país ha ido evolucionando y preparando condiciones para la inserción de tecnología a su manera, con distintas estrategias. Y tendríamos que decir que en el caso de Sudamérica, quien mejor lo ha hecho es Uruguay, que en el caso del continente asiático, quien mejor lo ha hecho es Japón, Corea del Sur, y en el caso de Europa, quienes mejor lo están haciendo son Alemania y España en distintos estados en donde están haciendo cosas bastante interesantes. España tiene con Italia y con Francia el proyecto de intercambio de experiencias escolares, desde temas de poesía hasta temas de ciencias. Y no solamente para la práctica del idioma, sino para intercambiar escenarios, de manera que en cada localidad, cada grupo de estudiantes con un escenario distinto explica el fenómeno que han gestionado al otro grupo de estudiantes que está en otro país e intercambian entre todos ellos experiencias, incluso hasta en la descripción. Sí, incluso hasta para hacer poesías de lo que han encontrado en cada país, en cada localidad, en cada colegio. Interesantísimo. Y eso genera también un proceso de interculturalidad mucho más sólido, que es lo que la comunidad europea propicia para ir integrando a los pobladores de los distintos países del continente europeo. Es el proyecto Eureka. Ya tiene 40 años de antigüedad. No lo veo en América del Sur, a pesar que hubo algunos intentos para hacer proyectos de esa naturaleza. Y así, cada país a su manera, cada país con lo que ha podido, y diría también cada país de acuerdo a la cultura tecnológica y de acuerdo a la cultura educativa. Es decir, aquello que los ingenieros o los cientistas propiciaban y aquello que los educadores consideraban que era lo más adecuado para su realidad. Ese encuentro entre educadores y tecnólogos es necesario. Y ese encuentro, qué útil hubiera sido en nuestro país cuando hemos tenido momentos importantes de inversión, allá en el año 86-87, con el proyecto Módulos Educativos de Cómputo, o un poco más acá con el proyecto Huascarán, recientemente con las OLPC, y allá por el 97-98 se hizo algo más o menos interesante con la inserción de la robótica educativa. Pero en cada uno de esos momentos faltó algo, faltaron las facultades de educación. No se alinearon con los nuevos tiempos. Y aún ahora estamos reclamando que las facultades de educación se inserten en este proceso con mayor efectividad. Y así, veamos qué ocurre, pero la promesa que la tecnología va a permitir que la educación mejore es una promesa pendiente y eso depende de los educadores. ¿Qué poder hacer? Bien, empecemos a buscar algunas respuestas. ¿Qué es estrategia? El título de la conferencia del día de hoy. ¿Por qué tenemos que tratar este tema? Todos los educadores debemos entender qué es diseñar una estrategia, qué es diseñar un plan de acción para un logro, qué tendré en cuenta, qué descartaré, qué preferiré. Son preguntas que tenemos que hacernos cuando diseñamos una estrategia de propósito educativo. ¿Y qué es lo que queremos desarrollar? Evidentemente lo que queremos es estimular el acto de razonar. Y aquí hay una diferencia antes de decir estimular en el dominio de técnicas operativas.
que es lo que hemos venido haciendo en las últimas centurias en la escuela. Y entonces lo que estamos haciendo estimular el crecimiento de datos en las cabezas de los chicos para que aprendan de memoria fórmulas de la matemática, de la física, de la química, sin entender el origen de dichas fórmulas. La palabra desarrollo, enfocada en el desarrollo de individuos, de seres humanos, pasa por un enfoque orientado al desarrollo del acto de razonar. Y lograr esto, lograr la racionalidad, lograr que se distinga también qué es pensar, qué es razonar y qué es operar. Fundamentalmente hemos estado enseñando a los chicos a operar. En el centro de cómputo del colegio, a operar un procesador de textos, una hoja de cálculo, un graficador, internet, operar. Pero a buscar, a clasificar, a verificar, a confirmar calidad de fuentes. Y los educadores necesitamos distinguir qué es pensar de razonar, porque nosotros educamos cerebros y lo que debemos educar es a razonar. Todos los seres humanos piensan. Toda la actividad bioquímica del cerebro que provoca el acto de pensar funciona. En donde hay diferencias es en la estimulación del acto de razonar. Por eso unos tienen decisiones mejores que otros, porque razonan mejor. Y esto es importante porque ahora ya estamos convencidos que la sociedad digital no es un asunto de computadoras, es un asunto de racionalidad de los usuarios, de los desarrolladores de sistemas de información, racionalidad. Y tenemos que ir preparándonos, formando bases para la sociedad cuántica. Anuncio que al final de esta presentación eh, pondremos una definición relacionada a la competencia cuántica. Bueno, avancemos y preparémonos porque de eso se trata. Al hacernos la pregunta si estamos preparados, buscar respuestas y justamente creando cuadros, ayudando a nuestros educadores y creando las condiciones para hacer mejor las cosas en equipo, es decir, ayudándonos entre todos. Pero veamos con un poco más de amplitud qué es una estrategia, para entender esto con mayor profundidad. Primeramente, definirla como un plan de acción. ¿Qué cosa quiero hacer para lograr un objetivo específico o una serie de metas? Quiero que mis estudiantes aprendan la interpretación algebraica de la geometría. ¿Qué tengo que hacer? Muy bien, plan de acción. Y lo más probable es que para ese caso lo inicie en topologías, sí, en el acto de tocar cosas, objetos, distribuidos de repente en el piso o en una mesa, y que los chicos los distingan, los nombren y expliquen qué es lo que tienen. Tengo 2 cuadrados, tengo 2 bolitas, tengo 2 triángulos, tengo 2 libros, 3 lapiceros. Y si tengo 3 lapiceros y le digo, dímelo en síntesis, dímelo de manera que utilices únicamente 2 símbolos, se la hacemos un poco más difícil al estudiante. 3 lapiceros, ¿cómo se lo digo con 2 símbolos, profesor? Un número y una letra. Van a llegar, ellos dirán 3L. Y ya están algebrizando, ¿no? Y así, ir orientando la mente de los chicos a construir descripciones cualitativas y cuantitativas. He citado solo un ejemplo, de entre las muchas cosas que se pueden hacer. Pero una estrategia también es un plan de acción diseñado para lograr, dice acá, a ver, esto, perdón, aquí esto está repetido. Ya, a ver. Podríamos haber dicho que es para lograr que los estudiantes, vamos a poner acá, es un plan diseñado para lograr que los estudiantes elaboren series descriptivas.
Listo. Algo fundamental, por cierto. ¿Cuántas series descriptivas hacen nuestros chicos en la escuela hoy en día? Los universitarios. ¿Cuántas series descriptivas razonan ellos para definir una experiencia? No es un asunto de tomar la teoría o lo dicho por cualquier autor. Generalmente eso ocurre. Los chicos repiten las teorías escritas por algún autor. Y si lo dicen bien, 20. Cuando lo que deberíamos hacer es que ellos expliquen con sus propios términos la experiencia en una serie descriptiva, en una serie ordenada, en una narrativa lógica, en donde quede claro que lo que han hecho lo saben explicar y que lo documenten, que redacten una ficha técnica descriptiva. Y así entrenamos la mente a lo que se llama comunicación funcional. Decir muchas cosas en pocas palabras. Eso no está sucediendo mayormente ni en escuela básica regular, ni tampoco en la universidad, en donde ahora ya estamos corrigiéndolo, haciendo que los chicos hagan más series descriptivas, preparando la mente. Una estrategia he definido ahora para esto es así, un plan de acción. ¿Cómo lo hago? Para lograr que los estudiantes elaboren series descriptivas, por ejemplo. Pero continuemos. A propósito, qué bueno sería que todos los chicos sepan jugar ajedrez. Ese es un deporte maravilloso. Pero por favor, en el tablero real, manipulando las fichas. Y cuando ya estén bien entrenados, pueden ir a la computadora a jugar ajedrez en algún aplicativo de esos muchos que hay en Internet. Pero primero con objetos, primero con material concreto. Es una manera de entrenar la mente a construir estrategias. Veamos en el ámbito del desarrollo. Es un proceso que comprende desempeño, movimiento y o evolución. Desempeño, o sea, desenvolvimiento, ¿no? Desempeño y movimiento, desenvolvimiento y o evolución. Pero ¿quiénes? Los estudiantes, evidentemente, los participantes de pregrado o posgrado. Sea que se trate de un asunto de orden o físico, o moral, o intelectual. El desempeño del estudiante. Esto que estamos diciendo y esto que estamos intercambiando en este momento y que lo he escuchado por otros autores y lo hemos tratado en otros escenarios de intercambio de experiencias para la educación superior, pues Aristóteles estaría feliz, ¿no? Y Sócrates también, y Platón también, y tendría sentido aquello de la mayéutica, y tendría claridad aquello de extraer del pensamiento de los chicos sus razones para que expliquen, ¿no?, los asuntos de orden físico, moral o intelectual. Eso lo hemos descuidado mucho en los últimos tiempos. Y evolucionar significa eso, ¿no? Ir creando en la mente colecciones de experiencias. Y eso ayuda a que el cerebro evolucione. Si nos remontamos a cómo el cerebro evolucionó desde el primer momento en que un hombre cogió una piedra y provocó sonidos, o descubrió que con una piedra podía romper un coco, por ejemplo, y comenzó a relacionarse con la naturaleza y a descubrir cómo utilizaba en sus manos o en sus pies los objetos, y provocó así que la actividad eléctrica del cerebro se incremente y dio lugar a que desde el cerebro, esa maravillosa computadora, le diera mayores aptitudes intelectuales y fue evolucionando toda su estructura biofísica hasta el hombre que conocemos el día de hoy, hasta el tamaño del cerebro que conocemos el día de hoy. Porque el cerebro que tenemos el día de hoy no fue exactamente igual hace 400 millones de años desde que se tiene
noticias de los primeros momentos del cerebro humano o de hace 40.000 años que la zona superior del cerebro, el neocórtex, empezó a desarrollarse mejor y a utilizarse mejor la zona frontal del neocórtex. El neocórtex no tenía el tamaño ni las capacidades que hoy se dispone hace 10 millones de años. Hace 10 millones de años éramos mesocorteanos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque cada vez que un educador estimula el acto de razonar, está provocando que el cerebro se desarrolle como estructura. Y por un lado, esta parte cualitativa también debe estar orientada al entendimiento de lo cuantitativo, ¿no? Y todo lo que es desarrollo tiene que ver con eso, ¿no? Es la gran diferencia entre desarrollar y crecer. Podemos crecer físicamente, pero no necesariamente desarrollarnos físicamente. Y hoy día ya los científicos aceptan que la capacidad cerebral y el dominio de conocimientos es directamente proporcional al orden biofísico de todo el organismo humano. Y el acto de vibrar desde el cerebro, algo que podremos explicar con amplitud en otro momento, y que hoy en día ya se habla del pensamiento vibracional, ¿no? Orientado a lo que es el razonamiento cuántico, tema para otro día. ¿Qué es racionalidad después de este marco que acabamos de ver? La capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de mejora y consistencia. Hasta acá, todo lo que es la capacidad del acto de razonar. ¿Para qué? Para satisfacer algún objetivo o finalidad, algún acto de aprender, por ejemplo. Pero la racionalidad también se define como algo que está sujeto a mejora continua. Y aquí viene el reto de los educadores de todos los niveles, ¿ah? El proceso de educar cerebros debería de ser esto, un proceso de mejora continua de la racionalidad. Ojalá que algún día el Ministerio de Educación de nuestro país o de todos los países estén sus currículos y sus políticas educativas y sus estrategias de desarrollo de individuos enfocados de este modo, al proceso de mejora continua del acto de razonar. Sería ideal. PISA, eso es lo que pretende. PISA no pretende que tengamos más dominio técnico operativo del teclado, del mouse, del móvil, de la computadora. PISA pretende que tengamos mayor dominio de la racionalidad, justamente. La prueba PISA no es sumar, multiplicar, dividir, fracciones, no. La prueba PISA es el acto de razonar respecto a situaciones de la realidad. Y esto es lo que deberíamos hacer los educadores. Utilizando tecnología de información, computadoras, máquinas que aprenden, inteligencia artificial, pero por supuesto que sí, pero partiendo del acto de razonar de cada individuo, de cada estudiante, que es lo que queremos hacer. Justamente por esto, porque toda construcción mental llevada a cabo mediante procedimientos, usando técnicas, por ejemplo, es una estructura lógico-mecánica distinguible, o sea, que se hace para algo. Y aquí hay una evaluación del acto educativo contemporáneo. Cuando vemos a todos los chicos con los móviles distraídos, dispersos, eso es algo distinguible. Eso es una estructura lógico-mecánica distinguible. Los chicos están entretenidos en jugar. Sin embargo, esa es la lectura de ese acto. En países como Suecia, Suiza, Japón, Alemania, no se ve eso. Allá los chicos utilizan el móvil, la computadora, para buscar algo, clasificar algo, que también se entretienen, sí, que también juegan, claro, pero la mayor cantidad de tiempo la utilizan para algo útil, no solamente para un entretenimiento sin sentido. Y tanto es así que hoy día tenemos jóvenes en grupos que se dedican en el móvil a estar chateando y entre sí nada, ¿no? Cómo se extrañan esas épocas de las décadas del 60, 70, que los chicos se juntaban para jugar, para moverse, para entender normas de juego.
Hoy día eso se está perdiendo. Es también la capacidad de pensar, de entender y actuar según la lógica y la razón, según la lógica. Series narrativas, lógicas descriptivas, lógica. Y la racionalidad también la podemos definir como la estructura. Es la estructura y es el procedimiento que se utilizan para discernir sobre un objeto, hecho o fenómeno. Esa serie, objeto, hecho o fenómeno, la vamos a repetir en un slide más adelante. Ténganlo presente, por favor. Entonces, esto de racionalidad, en ninguna parte dice usan computadoras. Dice usen mentes, mejores mentes, ¿no? Y el gran reto de la historia de cómo formar seres humanos pensantes. No debemos perder eso de vista. Los educadores de hoy debemos de retornar a preparar todas nuestras estrategias de desarrollo de la razón en búsqueda de seres humanos que utilicen efectivamente el proceso de toma de decisiones de manera lógica y además emocionalmente equilibrada. Veamos este otro slide. Todo lo que hemos citado en los slides anteriores aterriza en el currículo. Esta es nuestra guía. No estamos cambiando currículos, no es necesario hacerlo. Ese es un asunto de metodologías, de cómo lo hago, no de qué hago. Vamos a educar en competencias, ¿de acuerdo? Sí, suena ideal y estemos orientados hacia ello. Pero las competencias requieren de capacidades, también lo sabemos. Está en todos los documentos que hoy en día circulan para los educadores, tanto a la escuela básica regular como para la universidad. Hoy en día en la universidad los currículos también ya están orientados a competencias. Lograr competencias significa desarrollar capacidades, ¿de acuerdo? Y está dicho también que desarrollar capacidades es desarrollar habilidades. La gran pregunta es, ¿qué habilidades? ¿Empezamos en las habilidades? Lo dejo ahí como pregunta, la vamos a contestar en el siguiente slide. Lo que más importa es cómo lo hago, sin necesidad de cambiar currículo alguno. ¿Cómo lo hago? Allí es donde tenemos que hacer algunas modificaciones y se sugiere tener algunos cuidados de cómo hacemos las cosas. La enseñanza planeada, estamos de acuerdo. Todo modelo metodológico es un proceso de enseñanza planeada hacia un proceso de aprendizaje que debemos estimular. ¿Estamos de acuerdo? Y así que el logro de aprendizaje sea efectivo. Tener un 15 sobre 20 y tener un 5 sobre 20 en algunos alumnos y que hayan otros con 12, 14, 13, el logro de aprendizaje en ese caso, cuantitativo, notas, no es un indicador de éxito para la enseñanza planeada. El indicador de éxito para la enseñanza planeada es que todos se acerquen a 20. Debería de ser así, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Veamos el siguiente slide, porque tenemos algunas anotaciones que añadir. Repitamos lo del currículo, repitamos lo de competencias. Las competencias serán modelos de pensamiento y eso es lo que debemos de promover. La competencia digital, por ejemplo, no es una competencia únicamente para los que van a ser ingenieros. Es igual para los médicos, abogados, administradores, conductores de vehículos, conductores de tractores, campesinos, agricultores. La competencia digital es buscar, clasificar, organizar, interpretar información, compartirla. Y esto es algo común para todos. La competencia digital no es exclusividad de los que van a desarrollar programas para computadoras, es también para los usuarios, la secretaria, el médico que hace uso de la historia clínica digital, por ejemplo, ¿no? La competencia digital es para todos.
que se tiene que convertir en un modelo de pensamiento. Y diríamos que es una macrocompetencia, como lo es la macrocompetencia ambiental, que no es exclusividad de quienes van a ser agrónomos o ambientalistas o abogados ambientalistas, es para todos nosotros, la conservación de la naturaleza y su reconocimiento. Entonces, debemos de educar hacia modelos de pensamiento y entender cuáles son macrocompetencias y cuáles son competencias dentro de estas macrocompetencias. Y en el ámbito de las capacidades, nos toca cautelar aquellas que son individuales y colectivas. Y es aquí en donde también hay algunas debilidades en lo que estamos haciendo, porque nos quedamos con el promedio, las capacidades promedio, y no necesariamente las individuales y colectivas. Eso funcionaría si y solo si tuviéramos varios profesores en un aula. Sabemos que eso no va a ser posible. Pero en otros países, como por ejemplo Finlandia, Suiza, ya están trabajando con varios profesores en aula, en lo que se llama cursos proyectos, para poder lograr capacidades individuales distinguibles. Y las capacidades que se soportan por colecciones de habilidades, pues aquí tenemos que aterrizar en algo que son las operaciones mentales, ¿no? Y que las habilidades deben convertirse en destrezas. Y esto es también un capítulo que las facultades de educación no lo están tratando con detalle. Es solo un título en el curso de psicología del aprendizaje. Y no es una práctica en el dominio de la estimulación de habilidades a partir de las operaciones mentales. Un conjunto de operaciones mentales dan lugar a determinada habilidad. Y una habilidad bien entrenada se convierte en destreza. En el ámbito de la metodología, la enseñanza planeada, ok, aquí no hay mucho que discutir, todo lo que es didáctica en general, pero en el estímulo del aprendiz debemos ayudarnos un poco más y para eso podemos los educadores recurrir de distintas técnicas informáticas para tener el histórico de cada individuo, de cada alumno, tener su antecedente y lograr propósitos individuales. Ya existen tecnologías de información, software, eh, aquello que se llama herramientas de planeamiento del acto educativo, basadas en herramientas de relación con el cliente, ¿no? Herramientas de relación con el estudiante, deberíamos de llamar. El cliente es el estudiante, que nos permite tener la ruta de desarrollo de cada alumno, debidamente documentada, y entonces a partir de ahí el profesor puede ir viendo propósitos individuales que debe lograr con cada uno. Esas herramientas ya existen, deberían de estar en las aulas, al servicio de cada educador. Y así lograr entonces aprendizajes en cada aprendiz, pero reales, pues, no solamente alcanzó la competencia sí o no, logros de aprendizaje reales, que es lo que más nos interesa. Entonces, el modelo metodológico es lo que debemos cuidar. El modelo metodológico, sobre todo para las ciencias, sobre todo para la matemática. Cuando hablamos de la enseñanza de la inteligencia artificial y de la robótica, casualmente la semana anterior tuvimos algo relacionado a educación básica regular con estas herramientas y encontramos escenarios que se hacen cada día más comunes en las empresas y esto va a ser cada día más. Vamos a llegar al 2030 con mucha robotización, no solamente equipos robots, ahora hay chatbots, robots que contestan llamadas, ¿no? Ahora hay herramientas que nos permiten robotizar el proceso de evaluación de los estudiantes. O sea, hay una robotización física y hay una robotización por software. Y esto se va a incrementar cada día más. Ya existen telas robot para hacer ropa, sí, que nos permite con la ropa detectar comportamiento de nuestro organismo, diabéticos, hipertensos, ¿no? Presión arterial,
y el robot, la tela, está enviando la señal a algún médico que está conectado, con algún servicio médico conectado. Ya eso existe y seguramente se va a popularizar en poco tiempo y va a estar al alcance de los bolsillos de las mayorías. ¿Cómo vamos a vivir en función de esa tecnología disponible hasta para utilizar ropa? Entonces surge esta consulta que suelto a la sala. Cuando iniciamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, iniciamos el proceso planeándolo en función de los equipos. Esta es la consulta 1. Iniciamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, iniciamos el proceso educativo, iniciamos el proceso de formación de seres humanos a partir de los equipos que necesito. Consulta 1. Consulta 2. Iniciamos el proceso de desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje a partir de las mentes. Iniciamos el proceso para alcanzar una evolución efectiva a partir de las mentes. Iniciamos el proceso educativo en las mentes. Hemos estructurado estas consultas a propósito de esta manera porque estoy seguro que la mayoría en la sala va a responder que iniciamos el proceso en función de las mentes. Vamos a estar de acuerdo, pero ¿así está sucediendo plenamente? ¿No? Esa es la inquietud que dejo en la sala, porque mayoritariamente pareciera que estamos empezando en, en los equipos, ¿no? En los laboratorios. Tengo laboratorio, no tengo laboratorio, y si no tengo laboratorio, digo, no lo puedo hacer. Esto es algo que debemos discutir los educadores con un poco más de detenimiento. Nosotros educamos cerebros. La actividad mental, que es esa actividad en donde hay una sincronización entre la actividad bioquímica y el acto de razonar. Es ese conjunto de modelos de pensamiento de los cuales nos hemos apropiado y que están insertos en nuestra estructura subatómica de las neuronas y que desde allí generan la actividad mental que promueve el acto de razonar. Esa actividad mental es responsabilidad de todos los agentes educativos, desde la publicidad hasta lo que hacemos los padres de familia y los educadores en general. No es algo que solamente hagan los educadores. Cuando escucho a un publicista responder, un publicista de televisión, ellos dicen, nosotros no educamos. Ese señor está fuera de la historia. La televisión también educa. No solo entretiene, son entretenimientos que forman actos de pensar. Entonces tienen que ser más responsables con sus respuestas, los broadcasters, los dueños de los canales de televisión y de la radio. Y ellos compiten con los educadores. Y los educadores entonces, hoy en día, de esta época de la historia, tenemos mucho más trabajo que nuestros profesores allá por la década del 50, 60, 70. Hablo de mi generación, nacidos en el 50, en la década del 50, ¿no? Cada día la educación es más compleja. Cada día los educadores vamos a tener más responsabilidad, más labor, más competencia. Nuestra competencia son los canales de televisión fundamentalmente, el internet. Tenemos que mejorar la calidad de los contenidos, tenemos que producir contenidos para educar mentes de mejor manera. Y no solo técnicas operativas, manipulación del teclado, qué hábiles son los chicos hoy en día operando un móvil. Es increíble la relación óculo-manual que tienen los chicos, pero ¿está sirviendo eso para que razonen? Entonces, la gran discusión pasa por ahí, ¿no? ¿Qué hacemos para que los estudiantes razonen de manera estructurada? Si es que hay alguien en la sala que quisiera opinar
sobre estas dos consultas. Encantado de escucharlos. Vamos a dar un instante para ver si es que alguien se anima. María, Ulises, Anaí o quizás Miss Mayra. O continuamos, ¿no? A propósito, tomo un instante para decirles que en el chat la conductora de la mesa de apoyo, muchísimas gracias, ingeniera Dueñas, ha colocado el formato de asistencia. Por favor, utilícenlo para que registren su asistencia y luego poder darles el certificado de participación en esta charla y luego en la colección de las 3 fechas darles el certificado por este ciclo de conferencias que hemos iniciado el día de hoy. No habiendo una intervención en la sala, vamos a continuar. Quiere decir que de pronto estamos de acuerdo, iniciamos el proceso pensando en el desarrollo de las mentes de nuestros estudiantes. Si empezáramos en los equipos, tendríamos que pensar en la infraestructura, en los servicios, ¿no? Luz, por ejemplo, conectividad, internet. Habría que planear y ensayar la experiencia y validarla, ¿no? No solamente hay que ensayarla, hay que validarla con algún grupo de alumnos en una suerte de experiencia piloto. Eso es pensar en los equipos. Y si lo hacemos pensando en las mentes, es el perfil del aprendiz. Tengo que conocer, por ejemplo, cuáles son las habilidades intelectuales de cada uno de los aprendices que ingresan a la sala. Tengo que cuidar y prever el impacto de la experiencia. Hay experiencias que generan emocionalidad. Hay estudiantes más susceptibles que otros, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, disecar un ave, ¿no? En una experiencia de química o de biología. Tengo que prever el impacto de la experiencia, los materiales que voy a utilizar, mucho orden o desorden, por ejemplo, ¿no? Y la validación de la experiencia en sentido de un registro, de un histórico, que me sirva de antecedente para futuras experiencias similares, ¿no? La validación de la experiencia. Entonces, esto significa tener información registrada. Los educadores, y sobre todo los ingenieros educativos o aquellos que se preparan en tecnología digital y gestión educativa, se preparan justamente para tener herramientas para esto, para que los educadores puedan disponer de herramientas informáticas que les permitan tener el perfil de los aprendices, tener registros para la previsión del impacto y la validación de cada experiencia. Muy útil para los futuros planeamientos de la actividad educativa. Algo que tiene que ver con la aptitud digital, ¿no? Porque lo que nos interesa es capacidades para producir y desarrollar sociedad racional. Mucho hemos dicho sociedad digital. De acuerdo, sí, porque estamos viviendo la integralidad de los sistemas de información, la sociedad digital. Pero más importante es la sociedad racional. Si no, no estaríamos ahora preocupados por la ética, ¿no? Entonces, es imprescindible comenzar el proceso en operaciones mentales. Imprescindible. Porque cuando cuidamos que las operaciones mentales estén debidamente estructuradas, de origen, entonces la colección de estas va a dar lugar a habilidades sólidas, bien manejadas, debidamente estructuradas. Y esta colección de habilidades va a dar lugar al desarrollo de destrezas. Hay habilidades físicas, habilidades intelectuales, hay incluso habilidades de dominio emocional. Y esto en la escuela no lo estamos teniendo en cuenta. Las habilidades de dominio emocional es muy importante que los educadores lo tengan en cuenta. La educación en actitudes depende de eso. Las destrezas de tipo intelectual, de tipo emocional, de tipo cognitivo, de tipo físico, motriz, son logros que también importan
pero dependen de las habilidades previamente desarrolladas para que luego se conviertan en destrezas. Una habilidad puede ser una buena coordinación motora del acto de correr. Y ya vendrá luego un profesor de educación física especializado que convierta esa habilidad motora en el acto de correr en una velocidad importante que convierta al estudiante hábil en la motricidad de correr en un campeón olímpico de 100 metros planos, pues, ¿no? Por ejemplo, ya diestro. No todos van a alcanzar esa destreza, pero todos pueden ser hábiles en la actividad motriz del acto de correr. Todos pueden ser hábiles en el acto motriz, por ejemplo, de la manipulación fina. La manipulación fina es directamente proporcional a el desarrollo neural, mejor que la motricidad gruesa. Y mucho estamos descuidando la motricidad fina. Y por eso cada vez tenemos menores rangos de habilidad intelectual. Bueno. Y así alcanzar las competencias que el currículo nos pide. Más allá del currículo, más allá de las competencias, los modelos de pensamiento que ya fueron citados en un momento anterior, ¿no? Ahora, la gran pregunta con relación a las operaciones mentales es, ¿qué son? ¿Qué son operaciones mentales? ¿Cuáles son las operaciones mentales? Veamos esto. Primero respondamos la pregunta, ¿qué son las operaciones mentales? Veamos, ¿qué son? ¿Qué nos dice Piaget, que fue quien inaugura este concepto? Él nos explica que es la acción interiorizada, actividad mental, que modifica el objeto del conocimiento, o sea, un objeto previo, y que se va construyendo y agrupando de un modo coherente en el intercambio constante entre pensamiento y acción exterior. Piaget lo explicó en una conferencia y él mostraba a un gato, ¿no? Pero luego mostraba a un conejo que nunca había visto el niño. Entonces, cuando le preguntaba al niño, después de reconocer al gato, ¿qué ves? Dice, gato raro. No sabía que aquel otro animalito de orejas largas se llamaba conejo. Pero la nueva experiencia y el reconocimiento del nuevo animalito puso en la mente del niño la nueva imagen del conejo. Bueno, y así lo explicó con varias figuras, varias imágenes, y él nos también, de acuerdo a las investigaciones que hizo, explicó, el cerebro es una colección de imágenes. Sí, pues, efectivamente, muchos científicos después lo han seguido confirmando. El cerebro opera en base a imágenes, no en base a fórmulas, no en base a técnicas operativas, y de ahí que nunca recordamos todas las técnicas operativas que nos enseñan en la escuela y en la universidad, pues, ¿no? Pero sí recordamos imágenes, porque el cerebro está preparado para eso, para recordar colecciones de imágenes. Y estas operaciones mentales, unidas de un modo coherente, dan como resultado la estructura mental de la persona, los modelos de pensamiento a lo que nos estamos refiriendo. Los educadores debiéramos dedicarnos a crear modelos de pensamiento. Y tener en cuenta esto que aparece en el rectángulo inferior de este slide. Quien percibe bien, o sea, quien observa bien, quien observa, analiza bien, percibir, puede diferenciar. Quien diferencia bien, puede comparar. Y quien bien compara, puede clasificar, inferir, razonar, etcétera, ¿no? Pero cuando no hay una buena observación, cuando no hay un buen análisis, esa persona no podrá diferenciar razón contra razón, objeto contra objeto. No puede, no está preparado. Muchos ejercicios de observación y análisis son imprescindibles para que los adultos
tengan suficiente capacidad para diferenciar. Primero, para observar con detalle y no dejarse engañar, no ser ingenuos. Internet está demostrando que hay muchos ingenuos en el planeta, ¿no? Bueno. Ahora, ¿cuáles son las operaciones mentales? Hace un momento mencioné que hay distintos tipos de operaciones mentales. Acá hay un rectángulo que nos describe algunas de ellas. Estas son las llamadas operaciones mentales de bajo nivel. Repetir, calcular, oír, olfatear, ver, copiar, reproducir, escribir, extraer raíces, raíz cuadrada, ejecutar técnicas operativas, entre otras. Todas estas son operaciones mentales de bajo nivel. Y estas otras que van apareciendo son las llamadas operaciones mentales de alto nivel. Abstraer, analizar, sintetizar, discernir, inferir, explicar, fundamentar, verificar. Esto es lo que más nos interesa. Si a un ingeniero de sistemas le preguntamos cuáles son las operaciones mentales con las que tienes que operar, él inmediatamente va a responder: analizar, sintetizar, discernir, inferir, comparar, relacionar, interpretar, inducir, deducir, explicar, fundamentar, verificar, ¿no? Son las operaciones mentales de un ingeniero de sistemas, de un programador de computadoras, pero también de un usuario de información. Las habilidades con las que tiene que desempeñarse un usuario de sistema de información parten de las operaciones mentales de alto nivel, no de las operaciones mentales de bajo nivel. Esa es la crisis que tenemos hoy en día. Los usuarios, no hablo de los desarrolladores, no hablo de los programadores, hablo de los usuarios, la secretaria, del médico, el abogado. Ha sido educado con operaciones mentales de bajo nivel. Entonces, ¿cómo puede ser un buen usuario de sistemas de información? Dejo la pregunta para la sala, porque a todos y a cada uno les toca construir respuestas y escenarios adecuados en los lugares donde labora. Entonces, debemos orientar los aprendizajes en función de la estructura mental. Debemos considerar que la estructura mental es similar a la estructura de la matemática. Esto lo vamos a trabajar con detalle en una conferencia el próximo sábado. No este sábado inmediato, que a propósito los invito a que nos sigan en, en las conferencias sobre matemática. Este sábado toca matemática cualitativa y cuantitativa, pero el próximo sábado vamos a entrar a la similitud de la estructura mental y la estructura de la matemática. Bueno, pero así también el estudiante ejercitará sus operaciones mentales para construir conceptos y matematizar su percepción del entorno. Y esto es en lo que estamos fallando. Muchísimo. Más lejos, más cerca, más grande, más chico, ¿qué cosa es? Y eso es matematizar. Eso es lo que tenemos que ir formando en las mentes. Proporcionalidad, porcentualidad. Y eso no significa técnica operativa. Eso significa tener imágenes y relaciones con el entorno para matematizar. Bien, esto que resulta de suma importancia, lo pueden ustedes requerir. Este PowerPoint es para ustedes, solamente tienen que pedirlo. Entonces, en función de la aptitud digital, las estrategias para saborear la realidad, producir saberes, ¿no? La palabra saber viene de sabor, saborear la realidad, producir saberes. ¿Dónde se inicia? ¿Cómo continúa? ¿En dónde se aprehende con H intermedia? Bueno, relacionando objetos. Luego con hechos. En la secuencia de hechos, con fenómenos. Correlacionando fenómenos. Integrándolos. Y cuando hablamos de objetos, por favor, retornemos la mirada hacia el lado izquierdo de la pantalla. Siempre empezar con objetos y con colección de objetos para relacionarlos. Cuando esto está bien hecho, entonces podemos trabajar con hechos, secuencias de hechos y relacionando los hechos. Y llegamos a la derecha, en donde ya operamos con fenomenología.
correlacionando fenómenos e integrando fenómenos. Si esto pudiéramos hacerlo adecuadamente desde educación básica regular, desde educación inicial hasta la universidad, imagínense ustedes, educación inicial, primaria, secundaria al centro, universidad, las casillas de la derecha. Eso no significa que en secundaria no se haga fenomenología, sí se puede hacer, por supuesto que sí, pero de menor complejidad, ¿no? La complejidad mayor ya será en la universidad. Pero si nosotros recibiéramos en la universidad chicos con mucha capacidad de observación y análisis, con mucha capacidad descriptiva de objetos y de hechos, créanme que tendríamos mejores resultados en la universidad y todos tendríamos una producción de capital humano de mayor calidad. Ok, entonces estamos hablando de tecnología digital y gestión educativa. Este es un diplomado que ofrece la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social y Desarrollo Sostenible, ¿no? de la Universidad Nacional de Ingeniería. Así que permítanme ver este video, se los dejo ahí. Sociedad digital. Cuando hablamos de este tema, nos referimos a la ingeniería, a la educación, fundamentalmente a técnicas basadas en ciencias aplicadas al acto formativo. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. Las empresas exigirán la competencia digital en la actividad productiva. La Universidad Nacional de Ingeniería les invita a especializarse en el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Como verán, ya estamos trabajando con chicos de otras universidades también. Voy a repetir algo que se ha dicho en otras ocasiones y que ya anuncié en un slide anterior. Esta secuencia del acto formativo, a partir de la observación hacia el análisis, para el fortalecimiento de la organización mental y las capacidades de interpretación, se inicia preferentemente con objetos, continúa preferentemente con hechos, se fortalece preferentemente con fenómenos y se incrementa siempre con casuística e innovación, ¿no? Tengamos clara esta secuencia. Todo concepto nuevo, toda construcción de noción, es preferible iniciarla con objetos, del objeto al hecho y del hecho a la fenomenología. Tecnología digital y gestión educativa son una suma de un diplomado que explica al docente el manejo de equipamiento, de aplicaciones y de conectividad de interés para la gestión de modelos, procesos y logros en la enseñanza, aprendizaje, evaluación y mejora continua del acto educativo. Pero hay una quinta variable, un quinto subproceso. Los 4 subprocesos clásicos son enseñanza, aprendizaje, evaluación y mejora continua. Pero ahora hay un quinto subproceso que es el de predictividad. Es decirle a la sociedad, mis egresados, en qué le van a servir. Y esa analítica predictiva hoy es responsabilidad de los educadores. Así que eso es lo que les estamos enseñando en el diplomado de tecnología digital y gestión educativa. El día de hoy nos hemos centrado en lo que aparece rodeado en rojo, modelos, procesos y logros, sin necesidad de utilizar esos términos. Pero todo lo citado del día de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con didáctica, tiene que ver fundamentalmente con metodología, no con modificación curricular, no hay necesidad de hacerlo. Podrán algunos plantear mejoras del currículo, de acuerdo, pero lo que más nos interesa es cómo activar la estimulación de aprendizajes y el desarrollo neural. Eso es lo que más nos interesa. Los escenarios van cambiando, ya lo sabemos. Las aulas se van modificando. Las aulas multimodales y multicanal ya existen, pero las aulas que se avecinan van a operar con hologramas,
que ya también existen, ya están en desarrollo beta, en producciones piloto, ya tenemos computadoras en producciones todavía experimentales que funcionan con pantallas de luz. Así que vayan preparándose para las aulas del 2030 con pantallas de luz, con hologramas y con grandes velocidades y volúmenes de datos disponibles para los chicos. Hologramas, ¿no?, que emergen, ya no vamos a necesitar pantallas físicas. Nuevos espacios y modos de estudiar y producir, que es lo que se avecina. Esta es la definición de competencia digital: capacidad para observar, buscar, analizar, evaluar, clasificar, registrar, producir y compartir información. Pueden añadir algunos otros verbos alrededor de analizar, alrededor de evaluar o de clasificar o de producir, pero compartir información es hoy en día parte de la competencia digital. Y ahora les voy a mostrar lo que se avecina. En rojo, los añadidos para comprender lo que será la competencia cuántica. Dejo anotado que esta definición todavía está en proceso de validación, pero la comparto igual. Capacidad para observar, buscar, analizar, integrar, evaluar, clasificar, registrar, predecir, producir en plazos breves y compartir información. Esto sería la competencia cuántica, razonamiento cuántico. ¿Estamos preparados ya? Es hacia esos escenarios que debemos prepararnos y diseñar todo lo que hacemos en aulas de educación básica regular o en la universidad. Este es el currículo del Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. En síntesis es esto: primero, identificar la disponibilidad de tecnología en el primer semestre, y segundo semestre, evaluar y ejercitar la aplicabilidad de la tecnología digital para dar soporte al proceso educativo. Eso es lo que estamos ofreciendo desde la Universidad Nacional de Ingeniería, y todo lo que he tratado el día de hoy se trata con amplitud y profundidad durante el diplomado, y los docentes son los que aparecen acá, ¿no? Todos ellos especializados, incluyendo un abogado, porque la protección de datos es imprescindible que la tengamos en cuenta en aulas. Los profesores de hoy en día deben tener esto muy claro. Hay que proteger los datos, los propios como educadores, los de nuestros estudiantes, los de los contenidos. Vean este video, por favor. El video que han observado se refiere al premio Sayed, un premio promovido por los Emiratos Árabes. El año anterior lo ganó un colegio peruano. Ahí está la profesora de apellido Ramos, si no me equivoco, Sonia Díaz, perdón. Ella con sus estudiantes presentaron un proyecto sobre mejoramiento de la calidad de aguas para el riego en los terrenos aledaños a la escuela. Es el COAR de la Libertad. Ellos ganaron un premio de $100.000 y viajaron a recibir el premio de manos del jeque en Dubái. ¿Alguien de ustedes quisiera este año ganar ese premio? Pero este año ha cambiado, ¿ah? Ya no son 100.000, son $150.000. Y lo único que tienen que hacer es
escribir el proyecto. No lo tienen que estar ejecutando, basta con que esté bien escrito, lo presenten y tenga el valor de alcanzar la premiación. Repito, el año anterior, un colegio peruano, el Código de la Libertad, lo ganó. Ojalá este año también un colegio peruano lo gane. Pero además hay un premio de $1 millón para empresarios. Hay requisitos, sí. Tienen que ser temas de mejoramiento de calidad de la vida en clima, aire, salud, alimentos. Las bases están en la página de Sayet. Busquen, googleenlo como Sayet, premios Sayet. Y ahí van a tener ustedes todo lo necesario para poder concursar. Están invitados. Todos los educadores de los colegios peruanos participen. Es una buena oportunidad de diseñar alguna actividad vinculante con el colegio, las tecnologías de la información, en donde sus estudiantes participen activamente. Lo peor que puede ocurrir es que diseñen un proyecto, que se involucren en él y tengan un adiestramiento para vivir en la sociedad digital. Y con éxito, si alguien lo logra, $150.000 y un viaje a Dubái, por cierto, ¿no? Para recibir el premio. Ahí está la foto de la derecha, donde está uno de los estudiantes recibiendo de manos del jeque el reconocimiento a su logro. Pero si es una empresa, repito, es $1 millón, así que no se lo pierdan, concursen. Yo voy a concursar, aviso. Bueno, estimados señores que nos acompañan en la sala, Estrategias para el desarrollo de la racionalidad es una contribución de la Universidad Nacional de Ingeniería a través de la Escuela de Posgrado, ¿no? Para el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Estoy a sus órdenes. Estamos a sus órdenes desde la universidad. Estamos promoviendo hacia la colectividad una inserción de las tecnologías de información con mayor propiedad, con mayor efectividad y sobre todo para formar mentes que compitan en estos nuevos escenarios exitosamente. Ahí están los teléfonos para que nos contacten, ahí está un correo electrónico para que puedan ustedes ubicarnos.